Señor consellero, después de lo que nos costó en tiempo, en cuartos y en inconvenientes, ¿considera satisfactorio el resultado de la intervención na carretera AS15 en el corredor de Narcea? Señor presidente, de acuerdo con esas circunstancias, sí, la considero bastante satisfactoria, señoría. Una actuación, creo que muy correcta y bien ejecutada. Primero de todo, y antes de entrar en la materia, señor consellero, yo no sé si usted piensa que esto es un xuego. Quiero decir que no me parece de recibo que no desarrolle una respuesta en el momento que se formula una pregunta. De esa manera, usted lo que falla es pervertir el debate parlamentario, porque nos niega a las diputadas que tenemos que exponer el poder Señor presidente, Oiga, por favor, y ahora... Perdone, pero una cuestión de orden, presidente, porque llevo aquí 2 horas... Un momento, por favor. Perdone, llevo aquí 2 horas, señor presidente. Un momento, silencio. Le ruego no interrumpa la intervención. Está en la palabra el señor Fernández Villanova. Perdón con el error. Hay Villanueva y Vilanova en la Cámara y esto me induce a veces a la confusión. Prosiga con su intervención. Bien. Insisto en que usted tiene que dar una respuesta para que nos podamos retrucar a esa respuesta. Porque de mal alumno el que usted tienda una respuesta vacía de señuelo para después marchar por las ramas a la segunda intervención que, como prebenda, tiene final. ¿No? Nos tenemos derecho a responder a lo que usted diga. Así que, por favor, deje de usar ese truco porque ye bien burdo. Bien, para hablar del corredor del Narcea, porque básicamente tengo que, cubrir todas las posibles cuestiones por donde usted pueda salir. Pero bueno, vamos allá. Lo primero, poner en contexto la situación del corredor del Narcea. Da servicio prioritario a 18.000 habitantes. El suroccidente lo utiliza más, pero prioritario sobre todo a 18.000. Llevaba años de abandono, sin intervenciones, verdaderamente deteriorado, y era peligroso, generaba incidencias abundantes. Ya cuando por fin se acometió la obra, esta obra tardó 8 meses en ejecutarse, ¿no? 8 meses en los que hubo múltiples interrupciones que generaron innumerables inconvenientes y en los que además se constató, y además así se expuso en esta Cámara, el pufo de la empresa contratada, de Contratas Iglesias, que no cumplía las condiciones de los pliegos y dejaba a medio pintar en sin señalización provisional que ya era obligatoria. Así que después venga usted aquí a dar clases sobre cuestiones técnicas de cómo hay que señalizar las carreteras, cuando el pufo de contrato que firmó con Contratas Iglesias no fue quien a someterlo, no fue quien a someter a esa empresa y a exigir que pusieran la señalización horizontal que debían, provisional, durante la época de obra. Bueno, pues... pero bueno, está claro que en fin, lo suyo en esta Cámara y el efectismo, ¿no? Sin duda, podría ser usted el icono del plan del suroccidente, porque tanto el plan del suroccidente como usted lo que traen aquí normalmente es fumo. Insisto en el concepto central de la pregunta. ¿Usted cree que es satisfactorio? ¿Usted cree que es de recibo el resultado? Y para responder a esta pregunta, ya que no responde usted, si no la responde usted, ya la está respondiendo la sociedad asturiana del suroccidente, de Cangas concretamente. Y además lo enmarca o lo titula o bautiza la obra del corredor del suroccidente como una chapuza monumental. No sé si a usted llegó el contenido de una columna que pone evidencia el pufo de esta obra. Por una parte, esta obra no sirvió para mejorar las condiciones, para mejorar el ancho de la calzada. Al contrario, lo estrechó y eso condicionó también que hubiera que cambiar
la señalización y que ahora la circulación vaya a menor velocidad. No estoy diciendo que tenga... Ya me anticipo a lo que pueda usted venir aquí a decir. No estoy diciendo que ponga otras señales de velocidad, no. Lo que estoy diciendo es que tiene que poner una carretera con una anchura suficiente para ir a una velocidad razonable. ¿Está bien? Por supuesto, en el corredor de Narcea no hay nuevos carriles de adelantamiento, que es lo que reclama la población, y a la capa de rodadura y tan fina que probablemente con un par de pasadas de excavadora de quitanieves empiece a sufrir antes de tiempo, ¿no? Entonces, lo que se pregunta la sociedad asturiana y lo que se pregunta la gente del suroccidente es si, cuál fue el propósito del gasto de este millón y medio de euros, ¿no? Porque lo que ven es que en las circunstancias actuales, pues la carretera no soluciona más de lo que solucionaba antes. Ven que de Tineo a Cangas de Narcea se tarda más que de Tineo a Ubieu. Figúrese lo que supone eso a la hora de concebir esos concellos, de concebir la conectividad entre estos concellos, ¿no? Cuando Cangas de Narcea es referencia de servicios para Tineo en muchas cuestiones. Pues bien, aquí lo que ve la sociedad asturiana, lo que ve la gente del suroccidente, lo que vemos nos, es que una vez más, o bien las obras que acometen son, bueno, vemos que son pura propaganda, básicamente, que no tienen un efecto real, que no consiguen un avance, una mejoría para las condiciones de vida de las asturianas y asturianos. Y por eso, bien, de ahí la pregunta. La pregunta que hacemos es si considera esto satisfactorio, si va a parar aquí, si cree que con esto el suroccidente ya tuvo para otros 20 años o si realmente no considera que esta carretera merece una obra en condiciones, un proyecto que elimine curvas, que ensanche carriles y que, por supuesto, genere carriles de adelantamiento que permitan circular de forma más fluida y con mayor seguridad de lo que se fixo en las últimas décadas y de lo que se fai ahora. Disculpe la interrupción, pero ahora mismo no me acuerdo de por qué era. Por lo tanto, tendría que ver con el momento en que lo interrumpí, seguramente, por algo que no me parecía correcto en la forma de referirse usted a mi manera de proceder. Pero ya no me acuerdo y entonces simplemente le pido disculpas por la interrupción. Pero tiene usted una ligera desorientación en relación a lo que se hizo allí. Una ligera, porque si conociera el proyecto hubiera visto que el proyecto de esa actuación es mejora de la seguridad vial y renovación del pavimento en la carretera AS15 entre los puntos kilométricos 34.200 y 57.500. Eso es lo que se hizo. Y lo que me pregunta es si esa actuación de mejora de la seguridad vial y de renovación del pavimento está bien o está mal. Y está muy bien, señoría. Cumple todos los requisitos técnicos y con mucha calidad en la ejecución y en con mucha. Porque, claro, la diferencia es que esto lo respaldan informes técnicos y a usted opiniones, en esta la del bibliotecario de Tineo, que considera que es una chapuza, pero no lo considera una persona solvente en este tipo de discusión, de la que se hace eco usted, con gran regocijo, pero no es mi caso. Ni realmente representa la opinión de la sociedad asturiana del suroccidente, ni la de Tineo, señoría. Tampoco vamos a ser precisos, pero bueno, es libre la opinión y usted es libre de vincularse a la que quiera. Mejora de la seguridad vial, se lo digo por una cosa, porque alguien tiene que defender también la opinión de técnicos solventes que se sintieron ofendidos por opiniones profanas, como la suya y la mía, y la de ese señor, pero que están publicadas y que, sin recato, se puede hablar de que es una capina, de que es más estrecha, de que es... ¿Con qué tipo de información se da una opinión de esta? ¿Con qué
criterio da la que usted dio? La suya, en carreteras, que ya sé que es grande, igual que la mía. Yo ya lo sé, pero mire, el asunto central es, ¿usted qué considera, cómo plantea, se le ocurre plantear que dentro de 20 años vendrá a decírselo, no se preocupe, vendré a decirle cuál es la ambición. ¿Va a hacer usted la carretera más ancha? Quiero una autovía, señoría. Quiero una autovía. Eso es, claro, pero sea usted ambicioso, plantéese, es decir, oiga, ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que me está planteando? Que en una actuación de reparación del pavimento hay que hacer, es lo que se hace, 1 millón y pico de euros da para lo que da, señoría, que no es poco, que es un esfuerzo muy grande para hacer una actuación que ya se lo advierto. Si se repara en el título del proyecto, mejora de la seguridad vial, creo que debería usted, en la responsabilidad que tiene, y yo, no, es lo que es, el proyecto es lo que es, y la carretera ha mejorado, señoría, ha mejorado. Solo los ojos sectarios y dogmáticos impiden ver que una carretera está mejor después de arreglada que antes. Son usted y dos más los que creen que está peor después de que se arregla. No, no está peor, está mejor. Y es más segura. Y tiene un tratamiento antideslizante específico para esa actuación y para otras dos más en Asturias que nos gustaría extenderlo a toda la red. Porque es una mejora de la seguridad vial, como se está haciendo en otros sitios. ¿Y sabe usted por qué? ¿Por qué? Porque además hay que ir a la normativa de tráfico, lo que regula, el reglamento que regula la señalización horizontal o vertical, que a usted le trae a mal llevar, o la raya si está pintada o deja de estar pintada. ¿Sabe por qué, señoría? Porque tiene 5 tramos esta carretera, este tramo de carretera, tiene 5 tramos de alta siniestrabilidad. 5 tramos, señoría, y entonces la preocupación es llevar a cabo un proyecto de seguridad vial y aún así, antes de que esté acabado el proyecto, siga habiendo accidentes. Pero hay que tratar de evitarlos en la medida que pueden las disposiciones técnicas. Y no querer reconocer esto y no haber mirado las características del problema para preguntarme si estoy satisfecho o insatisfecho con la actuación. Oiga, por supuesto, porque me han dado los informes técnicos que acreditan, que aseguran que el trabajo está bien hecho, que la carretera se ha hecho de acuerdo con las especificaciones técnicas que requiere y solamente a ojos sectarios, no sé si los suyos también, o los de sus informantes, una carretera bien arreglada, bien ejecutada, está peor que antes de estar arreglada. En el suroccidente, en la S15, en ese tramo, no es el caso, señoría. Satisfacción, sí, la justa, la que hay que tener por una actuación bien hecha. Hay un trabajo bien hecho y unos responsables técnicos y profesionales que lo han ejecutado, a los que felicito.